Nuestro querido Juan Eslava. Buenos días, Juan Eslava ¿Qué Galán. tal? Buenos días, Pepa. Buenos días. Oye, hace unos días también, el presidente de México, Andrés Manuel Pérez Obrador, solicitó al rey de España y al Papa que pidieran perdón por los estragos que los conquistadores causaron en su país hace 4 siglos. Se armó la mundial. Entonces hoy vamos a preguntarnos algunas cosas sobre la conquista. ¿Con qué derecho conquistaron los españoles México, Juan? Bueno, las cosas hay que considerarlas con mentalidad de la época, no con mentalidad de hoy, como a veces se hace, ¿no? La mentalidad, pues claro, ha evolucionado mucho. Pero si nos remontamos entonces, se tenía la creencia de que la tierra pertenece, en la cristiandad pensaban que la tierra pertenece a Dios. Y Sí. Dios tiene un vicario en la tierra que es el Papa. Entonces el Papa puede libremente disponer de la tierra. Y como tal, el Papa dispuso, en realidad repartió la tierra entre Portugal y España, y Castilla, ¿no? La tierra todavía, digamos, en manos de los paganos. Entonces, pues se suponía que los españoles tenían derecho a conquistar América, aquella tierra recién descubierta, siempre que también se comprometieran a civilizar, es decir, a convertir al cristianismo, la verdadera religión para ellos, a los paganos. Se dice muchas veces que la civilización azteca era superior a la europea, entre comillas. Bueno, pues tiene algún fundamento. Sí. Ante todo, deberíamos decir, para ser más exactos históricamente, mexicas en lugar de aztecas, ¿no? Lo que pasa es que ya siempre decimos México, aztecas, etcétera, pero en realidad son mexicas. Bueno, la capital, Tenochtitlán, cuando llegan los españoles a un altozano y la contemplan allí a sus pies, se quedaron absolutamente anonadados. Los cronistas dicen que no tuvieron palabras para describirlo, porque era superior a todo lo que habían visto en Europa. Los que habían visto las bellezas de Granada, los que habían visto las bellezas de Venecia, encontraban que aquello era superior a todo. Hay que imaginarse entre lagos unas construcciones maravillosas, un urbanismo que no existía en Europa, una ciudad bien trazada, de líneas rectas, con una arquitectura impresionante, unos templos piramidales, palacios, plazas espaciosas. Sí, aquello era superior a lo que conocían en Europa. Y encima, la agricultura feracísima, habían conseguido crear huertos sobre aguas cenagosas y destacaban en matemáticas, en astronomía, muy superiores a lo que se veía en Europa, ¿no? Pero, en contraste, no conocían la rueda. Parece imposible, ¿Ah, no? ¿no? Que no conocían la rueda. El caso es que la conocían en los juguetes de los niños, tienen ruedas. Sí. Pero luego, en la vida práctica, no aplicaban la rueda. Es decir, Pero que eso es eso es increíble, un ¿no? tremendo Es muy atraso. llamativo. Y luego, claro, lo que más duele, tampoco conocían el hierro ni la pólvora, que era lo que Ya. llevaban los españoles consigo, ¿no? Entonces, claro, en la guerra que hacían, la guerra la hacían, pues lo más mortífero que tenían era unas estacas que con incisiones de lascas de obsidiana, que bueno, son cortantes, pero claro, no dejan de ser Hombre, una estaca. dolería, sí, Claro, sí. pero hay que ver, Pero los españoles efectivamente, llevaban petos de hierro, llevaban claro, caballos, armas de fuego. llevaban armas de fuego, llevaban espadas, es decir, que no hay color, ¿no? Nada. Oye, ¿y qué eran las guerras floridas? Bueno, ellos constituían una sociedad guerrera, es decir, una sociedad militar, agresiva. Y tenían incluso 2 órdenes militares que eran las águilas y los jaguares, que iban disfrazados unos de águila, otros de jaguares, y cuando un guerrero destacaba en la guerra, pues le daban grandes privilegios, es decir, que realmente, del mismo modo que los españoles, ellos también constituían una sociedad guerrera. Pero la táctica era equivocada. En las guerras llamadas floridas, que eran las que hacían ellos, no interesaba matar al adversario, sino herirlo y capturarlo. De eso también, claro, con las estacas estas con obsidiana era difícil matar a una persona, ¿no? Pero herirla y vencerla sí era fácil. ¿Y por qué? Porque lo que querían era coger prisioneros para ofrecerlos a sus dioses, unos dioses sedientos de sangre a los que hacían sacrificios humanos. Y lo que más repugnaba a los españoles es que después de estos sacrificios practicaban el canibalismo con los claro. Entonces los españoles
absolutamente horrorizados, no respetaron una cultura donde había sacrificio humano y canibalismo. Sacrificio que consistía en abrirte el pecho con un cuchillo de obsidiana y sacarte el corazón palpitante cuando todavía el individuo estaba vivo, ¿no? O sea que era Vale, algo déjalo, que están desayunando algunos terrible. escuchantes. Sí, Déjalo, sí, déjalo. terrible. Oye, Juan, ¿es cierto que unos cientos de españoles derrotaron a muchos miles de guerreros aztecas? Bueno, esto también hay que verlo en su contexto. Cuando llegaron, se dice siempre, y me parece que es una frase acertadísima, se dice, la conquista la hicieron los indios y la independencia la hicieron los españoles. Y es cierto, porque esos pocos españoles que iban con Cortés llevaban también consigo como auxiliares a miles y miles de indios de otras tribus que estaban siendo sojuzgadas por los mexicas, por los aztecas. Entonces, claro, no fueron solo los españoles, fueron también todos esos miles de indios que los ayudaban. Y luego, curiosamente, la independencia, cuando se independizaron de España, ¿quiénes se independizaron a las, digamos, las colonias, que eran nuestras provincias americanas de España? Pues los criollos, los descendientes de españoles, que de pronto dijeron, ¿por qué vamos a estar pagando impuestos allí a los reyes de España si podemos valernos por nosotros mismos, ¿no? Así que, paradójicamente, como digo, la conquista la hacen los indios y la independencia la hacen los españoles, los criollos. Bueno, pues los aztecas, como sojuzgaban de esa manera tan terrible a los pueblos del entorno, a los tlaxcaltecas, los totonacas, etcétera, pues claro, todos se unieron con los españoles, admirados de su fuerza militar, y les ayudaron a conquistar a los mexicas. Ya. Oye, en los últimos años hay más polémica de la habitual sobre el asunto de la conquista, pero ¿hay mexicanos que defienden la conquista española? Claro, hombre, los mexicanos que están suficientemente informados de la historia, que son la multitud de intelectuales de México, por supuesto que el propio descendiente de Moctezuma, del último emperador mexica, pues ha salido al paso de este populismo presidencial que tú citabas al principio y ha dicho que no, que ellos están orgullosos de su ancestro español, ¿no? La clásica réplica cuando un sudamericano o un hispanoamericano te habla de la conquista de los españoles, de lo crueles que fuimos, siempre la clásica réplica es, bueno, serían tus abuelos, porque yo he nacido en España porque los míos se quedaron aquí, no fueron a América, ¿no? Bueno, pues allí los españoles impusieron, aquello eran provincias como las provincias españolas, y la cultura española allí, pues además de darles el idioma, de mezclarse, porque los españoles desde la Reina Católica están de acuerdo primero en convertir a los indios, eso es prioritario, pero después que los españoles se casen con las indias. Eso fue muy frecuente, por eso ha generado esa cultura criolla que no han generado, por ejemplo, los conquistadores de otros países, especialmente los anglosajones, ¿no? La cultura española le ha dado idioma, la religión, las universidades, catedrales, imprenta, es decir, que allí se imponía la cultura europea, pues como aquí, frente a la colonización inglesa, que lo único que hacían era factorías para explotar al indígena y sus recursos, y no produjeron mestizaje ninguno, ¿no? Lo de España eran provincias, con los mismos derechos, a veces abusando, lo mismo que se abusaba también en España, ¿no? Del pueblo. Y luego también hay que señalar que cuando obtuvieron su independencia cayeron en manos de dictadores que marginaron al indio. Así que esa es la historia, ¿no? Bueno, pues nada, es un asunto que sigue provocando ampollas y a veces polémicas estériles, pero en fin, aquí lo dejamos. Juan, te mando un beso enorme desde Ciudad Rodrigo, que es un sitio precioso.